Buenos días. Hoy vamos a hablar de cómo conseguir trabajo en Australia, que creemos que es uno de los temas más importantes cuando uno está considerando emigrar a Australia. En RC llevamos 9 años llevando profesionales que ahora están trabajando en su profesión en Australia. Y queremos compartir con ustedes lo que hemos aprendido. El primer elemento es entender cómo funciona el proceso de reclutamiento, el proceso de conseguir trabajo en Australia. Básicamente este proceso tiene 4 partes. La primera, el aviso, donde se publica la necesidad de una persona en una empresa. El segundo elemento es la entrevista telefónica. Después hay un tercer elemento que es la entrevista que el recruiter le hace al candidato. Y el cuarto es la entrevista que ya hace el empleador al candidato. Entonces empecemos por el aviso. El aviso es específico y el aviso tiene 3 partes. En la primera parte ustedes van a encontrar que la empresa se describe a sí misma. En la segunda parte hablan del cargo en términos de las funciones que se cumplen. Y la tercera parte es los skills, las competencias que requieren del candidato. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque su hoja de vida tiene que ser relevante para ese cargo. En Australia, olvídese tener una hoja de vida. Uno tiene un esqueleto de hoja de vida que acomoda para cada cargo. En ese sentido, las funciones y los logros que ponga en su hoja de vida tienen que ser relevantes para ese aviso de prensa que usted está contestando o en internet o lo que sea. El segundo elemento es, las hojas de vida no son leídas por una persona, son escaneadas por un sistema. Entonces, use la mayoría de las palabras que aparecen en el aviso. No sea creativo. Use lo que dice el aviso. Es decir, si el aviso pide una persona que tenga experiencia en Project Management, no diga Project Administration. ¿Por qué? Porque el computador no lo va a leer como toca. Entonces, sea lo más preciso con respecto a las palabras usadas en el aviso. Una vez usted ha preparado su hoja de vida, llame al recruiter. ¿Por qué? Porque los recruiters ordinariamente siempre ponen un teléfono y están dispuestos a oír a la persona que los llama, porque a ellos también les interesa encontrar una persona rápido. Acuérdense que el negocio de los recruiters es un negocio que tiene una velocidad. En cuanto más rápido yo le ubique a la persona que me encargó la empresa, más rápido me entra mi dinero. Entonces la idea es que ellos les interesa que la cosa sea veloz, tenga un turnover ágil. Hable con el recruiter, hágale preguntas inteligentes. ¿Por qué? Porque si el recruiter conecta con usted, usted va a ser un candidato importante para él. Esa llamada es crítica y muy poquita gente la hace. Bueno, ya después empieza la entrevista telefónica. En la entrevista telefónica, mi gran recomendación es inglés. Si usted todavía no tiene un inglés que le permite defenderse telefónicamente, no haga entrevistas telefónicas todavía. Tómese un tiempo. Llegue a Australia, use el inglés, suelte la lengua y después empiece a haga las entrevistas de los recruiters. ¿Por qué? Porque si no se va a quemar usted mismo. Es decir, haga como una autoevaluación. Estoy listo ya para hacer entrevistas telefónicas, y si no se siente todavía cómodo, tómese su tiempo. Practique inglés, practique el listening, practique el speaking, familiarícese con las palabras propias de una entrevista. Practique la entrevista telefónica. Eso es crítico. El inglés lo puede ayudar o puede ser su gran obstáculo. Téngalo en cuenta. En la entrevista telefónica, ¿qué le interesa al recruiter? Saber si usted cumple o no los requerimientos del aviso. Entonces, nuevamente, tenga el aviso enfrente, sepa que eso es lo que le van a preguntar. Entonces, prepare la entrevista telefónica con base en el aviso. Haga preguntas. Tenga una serie de preguntas preparadas. Preguntas de conocedor. Y para eso es importante que usted en el aviso lo estudie. Por ejemplo, ¿este cargo es nuevo? O si es un cargo viejo, ¿por qué no están escogiendo una persona internamente?
Usted conoce la empresa, usted tiene que haber estudiado la empresa. Entonces, haga preguntas relacionadas a la actividad de la empresa. ¿Qué están esperando de usted? ¿Qué esperan de usted de ese cargo en los 100 primeros días de estar ustedes en el cargo? ¿Por qué quieren una persona de determinado background, es decir, de una ingeniería específica? ¿Por qué no la quieren de otro sitio? ¿Qué tan importante es que hable otros idiomas? Haga preguntas. Eso va a hacer que usted conecte mejor con el recruiter en la entrevista telefónica. Y entonces ya, si usted logró pasar la entrevista telefónica, lo van a llamar a una entrevista personal. La entrevista personal es más fácil. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal, tanto el recruiter como el suyo, le va a permitir una mejor comunicación. Prepare su lenguaje corporal. Es decir, prepare la entrevista. Nadie nace aprendido, y menos para entrevistas. Entonces, ensaye con una persona que lo pueda criticar, que le pueda decir, está manoteando mucho, está hablando muy pasito, está moviendo mucho la cabeza, está demasiado tieso. Tenga en cuenta que la entrevista es una oportunidad de venderse a sí mismo. ¿De vender qué? ¿Usted cómo se quiere presentar? Tenga eso claro. Yo me quiero presentar como una persona dinámica, o me quiero presentar como una persona conocedora, me quiero presentar como una persona dispuesta a todo, soy una persona que es cuidadosa del detalle. ¿Qué es lo que usted quiere presentar? Tenga en cuenta eso. Es decir, no se vaya a ver qué pasa. Tenga claro el mensaje que usted quiere transmitir en la entrevista. El recruiter, ¿qué es lo que quiere saber en la entrevista? Quiere saber si usted es un buen producto para vender. Así de sencillo. ¿Para venderle a quién? A la empresa. Y entonces la empresa lo que le ha dado es una lista de requisitos para que el recruiter consiga. Entonces usted lo que tiene que convencer al recruiter es que usted cumple los requisitos. Ese es el propósito de la entrevista. Pasó la entrevista, va donde el empleador, y ahí sí ya es más fácil todavía. ¿Por qué? Porque ya es su campo. Usted ya sabe qué es lo que se necesita en ese trabajo, por qué se hace ese trabajo bien, cuáles son las fallas que se cometen en ese trabajo. Entonces, mire, no se preocupe, ahí yo le diría, prepare una entrevista mucho más técnica, porque el empleador sí es técnico, el recruiter no. Entonces, ahí es donde usted tiene que estar supremamente al día de lo que hace la empresa, de lo que necesita, de las competencias que está buscando. Esa es mi recomendación con respecto a la entrevista con el empleador. No tenga miedo de preguntar. Póngase a pensar también qué está esperando la persona que lo está reclutando. Está esperando un buen colaborador, una persona que le ayude a resultados. Es decir, usted está contratando a un empleado, ¿para qué? Para que ese empleado haga bien su trabajo. Demuestre que usted es capaz de hacer ese trabajo bien. Piense en sus logros en cargos similares. Eso es básicamente lo que lo va a vender a usted, lo que lo va a hacer deseable. Entonces, en resumidas cuentas, hay 3 elementos que yo le recomendaría. 1, inglés. Segundo, que no he mencionado hasta ahora, conseguir trabajo en Australia depende mucho de los conocidos que usted tenga. Entonces, el segundo elemento que hemos encontrado crítico es hágase conocer. Networking se llama eso. Cuando llegue a Australia, dése cuenta que usted tiene una tarea inicial y es hacerse conocer dentro de la industria, a través de colegios profesionales, a través de conocidos. Dígale que le presenten personas. Un amigo me presenta un amigo, me presenta un amigo. En Australia sucede mucho que los trabajos se le comentan a la gente. Mire, estamos buscando una persona para hacer esto. Y si la gente sabe que usted está buscando, lo va a recomendar. El proceso de recomendación en Australia es muy simple y la gente no tiene menor problema en decir, mire, yo conozco un amigo de un amigo que está buscando trabajo y es precisamente de esta profesión, es importer, es contador, es ingeniero, es lo que están ellos buscando. Entonces, networking, haga su lista de conocidos, crezca su lista de conocidos. Y el tercer elemento es persistencia. La estadística de reclutamiento en Australia dice que una de cada 20 hojas de vida genera una entrevista.
Y esa misma estadística dice que 1 de cada 5 procesos genera un puesto, un cargo. Entonces haga cuentas, 20 entrevistas, 5 procesos. Usted va a tener que mandar por lo menos 100 hojas de vida antes de estar en los márgenes de confianza, de seguridad de que consigue trabajo. Entonces, antes de que usted no haya mandado 100 hojas de vida, no se preocupe. No es que se vaya a quedar, no es que no le vaya a hacer el trabajo, es que está haciendo el proceso. Entonces, persistencia, consistencia. 100 puestos de trabajo hay en Australia, usted va a conseguir uno, no se preocupe.